Hola a todos. Hoy quisiera comentar a grandes rasgos las novedades del siglo XX en el campo de la guerra, especialmente durante las guerras mundiales. Después de estas guerras, el armamento ha seguido evolucionando, pero siempre siguiendo la misma línea de lo que se había creado en la primera mitad del siglo XX. Desde la antigüedad la guerra había permanecido prácticamente estática. Es cierto que se habían creado nuevas armas y se habían mejorado los ejércitos, pero la base siempre era la misma, era un ejército contra otro ejército a campo abierto o bien asedios a grandes ciudades fortificadas. Y se usaban catapultas y otros artilugios para penetrar esas defensas de las ciudades y poder conquistarlas. Pero desde el siglo XIX, finales del siglo XIX y sobre todo durante la primera mitad del siglo XX, la guerra cambia radicalmente. Las nuevas guerras ya no tienen nada que ver con las anteriores por distintos motivos. En las guerras actuales, el objetivo no suele ser ni conquistar ni anexionar un territorio, sino el control de los recursos. El combate cuerpo a cuerpo, salvo contadas excepciones, desaparece. Ahora la guerra se desarrolla a distancia. Otra gran diferencia es que a partir del siglo XX, la fuerza de un ejército ya no reside en el número de hombres. Esto pasa a ser secundario. Además, los jefes del ejército y de gobierno ya no van a la batalla, sino que llevan a cabo una guerra diplomática. Y por primera vez, en esta nueva forma de hacer la guerra, va a haber más muertos civiles que soldados, ya que atacan las ciudades principalmente. Otra clave de las guerras de la era global es la importancia de los medios de comunicación en la resolución de los conflictos. Los distintos bandos utilizan la propaganda de guerra para su beneficio. Y la victoria o la derrota se decide en función de la opinión pública. Como consecuencia de esta nueva forma de hacer la guerra, las armas también tienen que cambiar. En primer lugar, los barcos dejan de ser de madera, construyéndose acorazados, totalmente blindados, capaces de alcanzar mucha velocidad. Poseían cañones de largo alcance, minas y torpedos. Y en el campo de la comunicación fue clave el uso del telégrafo, la radio y el radar en los barcos. Algunos se camuflaban, se pintaban para que se confundieran con el cielo y el mar. También se crearon submarinos más grandes, armados con torpedos, muy importantes para poder hundir los barcos enemigos, ya que al principio los barcos eran detectados por los radares, pero los submarinos no. La aviación es sin duda una parte importantísima de las guerras modernas, obsesionando a los gobernantes en la superioridad aérea. Entonces les impulsó a crear nuevos y mejorados aviones. Al principio solo se usan para el reconocimiento, pero al final de la Primera Guerra Mundial ya se vio su importancia. Se instalaron ametralladoras en los aviones, pero en un primer momento los pilotos tenían que soltar los mandos para poder disparar. En la Segunda Guerra Mundial la aviación tuvo más importancia y también se usaban para lanzar paracaidistas. Los aviones evolucionaron hasta conseguir una gran velocidad. También es en el siglo XX cuando se inventan los tanques. Al principio solo eran coches blindados creados por Gran Bretaña para ir al campo a través. ¿Y sabéis por qué se les llamaban tanques? Simplemente porque parecían vehículos para el transporte de agua, o sea, tanques. Las trincheras obligaban a crear cañones de mayores dimensiones y se tuvieron que construir raíles para poder transportarlos. Por último tenemos las ametralladoras, que al principio no eran ametralladoras como tal, ya que dependían de la rapidez con que el operador giraba la manivela para disparar. Casi todas estas armas son obra de una evolución de otras anteriores. Sin embargo, hay dos completamente nuevas a principios del siglo XX que cambian radicalmente toda la guerra y son claves para su evolución. Estoy hablando de los gases tóxicos y de las armas nucleares. Respecto a los gases tóxicos, se utilizaron por primera vez en abril de 1915, cuando los alemanes soltaron el gas de sus botellas de cloro. Desde entonces ambos bandos utilizan distintos gases, como el gas fosgeno, y es una muerte lenta y dolorosa por asfixia, con una agonía que puede durar varios días. Y el más famoso, el que causó más bajas, es el gas mostaza. Como contrapartida se tuvieron que idear cosas para protegerse del gas, como las máscaras. Pero antes de que se crearan las máscaras, en los inicios se usaban pañuelos y toallas empapados con agua y orina, y las carretas se forraban con gasas.
Esto no era muy útil porque solo duraba media hora su protección. Pasado ese tiempo tenían que volver a cambiarlas. El otro gran invento bélico del siglo XX son las armas nucleares, que son las más mortíferas y las más peligrosas que se han creado hasta ahora, como todos sabemos. Pero no todas son iguales, hay de distintos tipos. Por ejemplo, la de Hiroshima fue de uranio 235, que se necesita unos 10 kilos para hacerla estallar, y además es inestable, es decir, que explota muy fácilmente. La de Nagasaki, en cambio, fue de plutonio, y se sacaba de las pilas de uranio. Tras estas se crearon otras más potentes, como la bomba de hidrógeno, que tiene que ser detonada con una bomba A, es decir, con una de las dos anteriores. Por último os menciono la bomba de cobalto, que es una bomba que no se ha utilizado todavía, porque se llama la bomba del día del juicio final, porque es una bomba que se disemina por el aire y se supone que el día que estalle una bomba de esas, la humanidad se extinguirá, moriremos todos. Por eso se llama la bomba del día del juicio final. También se hicieron explosivos atómicos de pequeño tamaño, como el cañón atómico, la granada atómica y el obús atómico. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, ya que la cultura es de todos y para todos.